Buenas noches, mi nombre es Viviana Jiménez y en esta materia de sociología jurídica que estamos estudiando en nuestra carrera de Derecho, voy a hablar sobre el tema de la exclusión económica en nuestra República del Ecuador. Muy bien, desde la creación de nuestra República venimos arrastrando un antecedente que es la desigualdad tanto social como económica. Debido a que fuimos colonizados, eso nos marcó para que haya una pirámide social en donde estén arriba los españoles y los criollos y abajo pues los mestizos y bueno, ya aclararemos ese punto más tarde. Entonces, primero vamos a ver un poco de los antecedentes. Desde la creación de nuestra República del Ecuador en 1830, vemos que en la promulgación de su primera Carta Magna podemos ver este artículo 12, que nos expone que para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía se requiere ser casado o mayor de 22 años, tener una propiedad de raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Nos vamos a enfocar solamente en este literal 2, ya que aquí nos dice que para poder ser ciudadano necesitamos pues tener un valor de 300 pesos, tener alguna profesión y no ser sirviente. De esa manera se excluye a las personas que son de clase social baja, que en este caso pues los mestizos, los campesinos, ya no podían gozar de estos plenos derechos de ciudadanía. Luego se repite lo mismo con las siguientes constituciones. Aquí vemos también en la Constitución de 1835 que se repite también estas mismas disposiciones para poder gozar de estos derechos políticos, o sea, de realmente ser ciudadanos. Nos vuelve a repetir que se tiene que tener 200 pesos, ejercer una posesión o industria útil sin sujeción a otro, como sirviente, es decir, que tiene que ser su propio jefe, su propio dueño, no puede pertenecer a la clase social baja. Y luego, pues, saber leer y escribir, que eso también lo veremos un poquito más tarde, porque va unida esta exclusión económica con la desigualdad en la educación. En el artículo 9, en la Carta Magna de 1843, ahí vemos que cambia un poco lo de ejercer una profesión o industria útil. Y en 1845, como va evolucionando la sociedad, ya dice ejercer una profesión científica, pero aún así se mantienen los mismos requisitos que es para las personas que tienen acceso a una educación un poco más privilegiada y que tienen, por lo tanto, también recursos y patrimonios. Prácticamente para ser ciudadano tendrían que ser de la clase alta. Todo esto cambia ya en el siglo XIX, cuando toma fuerza el liberalismo político en Latinoamérica, en México, Argentina, Colombia y por supuesto en Ecuador, con la Revolución Liberal en 1895. Ahí se promulga una nueva Carta Magna y es recién que en el año 1897 ya no se ponen estos requisitos que mencionamos anteriormente, sino que ya se pone que para ser ciudadano se requiere la edad de 18 años y saber leer y escribir. Ya no está un poco esta exclusión en cuanto al patrimonio o al dinero o el no ser un trabajador, sino que se excluye a los que no saben leer ni escribir. En este caso, todavía no se avanza en estos derechos para incluir a la sociedad que era analfabeta y en este caso quedaban también marginados las personas indígenas, porque sabemos que ellos no tenían este fácil acceso a la educación y también por su idioma no podían tener acceso a ser ciudadanos porque esta constitución pues no les permitía. Un poco vemos aquí la pirámide, la que se manejaba mucho en nuestra época un poco del colonialismo, pues aquí todavía permanecen los esclavos en esta imagen, pero sabemos que después, en el año 1851, pues se deja de lado ya toda esa esclavitud y más bien pasan a ser libres estas personas. Pero aún así, ellos siguen en esta desigualdad, como vemos aquí en esta pirámide. El español y el criollo están siempre en la clase alta, en la primera clase,
y abajo los mestizos, los indígenas. Un poco vemos algo que también influyó para que la desigualdad social permanezca. Se dio el auge cacaotero, un poco por la demanda del cacao que Europa y Estados Unidos pues demandaban a nuestro país. Y esto se dio en 1880, entre los años 1880 y 1895. Se dio una considerable demanda del cacao y esto ocasionó un gran movimiento económico para los terratenientes de la costa, especialmente en los ríos, Guayas y Manabí. Esto ocasionó que la clase élite de la costa sea una clase dominante mercantil, ya que ellos controlaban grandes haciendas y se beneficiaban de la economía de la exportación, y especialmente Guayaquil por ser puerto. Gracias a esta gran exportación, también se dio el crecimiento del grupo de maestros y operarios de los gremios artesanales, y se fortaleció también la clase comerciante. Pero también se dio nuevamente esta dominación sobre los indígenas y obreros porque eran los principales trabajadores para que se pudiera llevar a cabo pues toda esta producción que demandaban para poder exportar el cacao. Y esto acentuó aún más la desigualdad, porque también se dio que en el trabajo en el campo se daba el sistema de peonaje o trabajo forzado. De esta manera los campesinos se quedaban ligados a las tierras de los terratenientes, incluso con deudas que se les hacía imposible pagar. En la sierra también se dio lo mismo, pero en cuanto a la agricultura, porque como ellos tienen mucho el cultivo de maíz, papas, trigo, cebada y alimentos pues para el mercado local, aprovecharon los grandes terratenientes que ya poseían estas tierras pues desde antes del colonialismo y pues se las daban a sus descendientes. Eso hacía que estas personas, principalmente los criollos, los de clase alta, estuvieran como dominantes a la clase indígena y que los indígenas sean siempre sus trabajadores, los que estaban siempre a cargo pues de la tierra, pero asimismo con este sistema de que ellos pues tenían que trabajar, estaban endeudados con estos grandes terratenientes y ellos seguían en la extrema pobreza, a pesar que ellos tenían pues toda la mano de obra y como sabemos que son gente muy trabajadora, pero lamentablemente estas personas hacendadas más los usaban para explotar y tener pues mano de obra que los beneficia a ellos. Eso acentuó aún más la desigualdad que hasta ahora se mantiene. Esto también llevó a una desigualdad en la educación, porque sabemos que mientras más recursos económicos se tiene, hay más posibilidades pues de acceder a una mejor educación. Y lamentable nuestro país continúa pues en este círculo. Y como vemos, desde esa época, las clases altas podían acceder a la educación privada de élite, mientras que los sectores más pobres, especialmente los indígenas y los campesinos, no solo carecían de acceso a una educación de calidad, sino que también sufrían discriminación y marginación en el ámbito educativo. Un poco la parte también de los indígenas tenían este problema del lenguaje, pues no había escuelas que también favorezcan a sus necesidades o que tengan su cosmovisión o su lengua pues materna, y esto hacía que ellos no tengan las mismas oportunidades que la gente de la clase alta, haciendo que ellos permanezcan pues en la ignorancia también de sus derechos. Y en la actualidad seguimos, como ya mencioné, un poco con este círculo vicioso, la educación privada y la educación pública. Nuestros gobiernos deben luchar para que cada vez la educación sea mejor, porque de esa manera nosotros nos podemos superar. Podríamos tener igualdad de derechos, pero lamentablemente la educación pública no se compara con la educación privada, porque en la educación pública falta una infraestructura eficiente para las necesidades pues, de los estudiantes, hay escasez de materiales, formación del docente es insuficiente. Incluso, pues las zonas rurales tienen que someterse a un docente y no como en las grandes ciudades que tienen pues varios docentes para las diferentes materias o diferentes departamentos como psicología y otras ayudas.
En el campo eso es un poco más, se podría decir, pobre en estos recursos. Y la educación privada, por otro lado, ofrece mejores instalaciones, materiales de calidad y mejores métodos pedagógicos. Y de esa manera ellos tienen mayores posibilidades de un acceso a la educación superior, mientras que las personas de las zonas rurales, los indígenas y otras personas de las clases un poco más bajas y marginadas, no tienen esa posibilidad de acceder a una educación superior, manteniéndolos también con esas bajas expectativas de superarse en la educación, porque como no tienen los mismos recursos que los que estudian en las instituciones privadas, para ellos es muy difícil acceder a una excelente educación o estudiar algo que a ellos pues les guste. Bueno, entonces un poco lo que ya he mencionado, ¿no? Esto es un factor de la reproducción de desigualdad que se mantiene así. Esperemos que pues en nuestras futuras generaciones ya los jóvenes no sigan enfrentando estos mismos obstáculos, porque realmente nuestro país, en lugar de seguir con estos derechos, de avanzar en la igualdad, en la equidad, más bien seguimos rondando en lo mismo. Pero bueno, seguimos también un poco estudiando estas situaciones de nuestro país porque al ser conscientes es allí donde nosotros podemos procurar el cambio, porque al ver estas raíces ya podemos analizar y crear futuros proyectos para erradicar estas desigualdades. Muchas gracias.